continuar con el curso de cálculo integral. En esta ocasión quiero estar con ustedes una cosa que se llama la regla de Barrow. Y Barrow fue un teólogo y matemático inglés que fue profesor de Isaac Newton. Y pues hay una polémica ahí en relación a quién fue el que verdaderamente inventó o descubrió el cálculo. Y si son curiosos, pues van a buscar ahí en la literatura de qué va esta discusión en torno al caso de los dos Isaac, ¿no? De Isaac Barrow y de Isaac Newton. Pero bueno, antes de enunciar lo que dice la regla de Barrow, quisiera revisar la siguiente definición. Sea f una función que va de intervalo cerrado a, b en los reales. Decimos que f mayúscula igualmente con el mismo dominio, también en los reales, es una función primitiva de f minúscula. Es una función primitiva de f minúscula si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula de x para todo x en el dominio de las dos funciones. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Lo que dicen en términos como muy coloquiales es: si yo tengo una función a y una función b, voy a decir que la función a es una primitiva de la función b si la derivada de la función a me da como resultado la función b. En este caso voy a poner f de x igual a 2x más 3, y entonces es claro que f es una primitiva, es una función primitiva de la función f minúscula de x igual a 2. ¿Por qué? Pues si yo derivo esta, f mayúscula, la derivada de esta función es justamente la función constante f de x igual a 2. De hecho, si yo pusiera f de x igual, otra letra, g de x igual a 2x menos 7, esta función seguiría siendo una primitiva de la función f minúscula de x igual a 2, porque nuevamente la derivada de esta función, como sabemos de los cursos de cálculo 1, pues es esta función de acá arriba. En general voy a tener lo siguiente, ¿no? Si f es una primitiva de f minúscula, entonces la función f más r para todo número real también es, pues trivialmente, también es una primitiva de f minúscula. Es decir, si una función f minúscula tiene una primitiva, entonces tiene una infinidad de primitivas, de hecho tantas como números reales haya. Un segundo ejemplo sería considerar a la función f de x igual a el seno de x. Y bueno, en este caso, como sabemos del curso de cálculo 1, que la derivada de f de x es igual al coseno de x, entonces f de x igual a seno de x es una primitiva de f minúscula de x igual a coseno de x, ¿no? Dado que el f mayúscula prima de x me da f minúscula igual al coseno de x.
Bien, pues si recordamos el teorema fundamental del cálculo, ya saben por qué le pongo las comillas, ¿no? En el video anterior dejé ahí un breve texto que ojalá le pudieran echar ahí un ojo. Entonces, el teorema fundamental dice lo siguiente, ¿no? Si f de a, b en R es continua, entonces la función f mayúscula dada por la integral de a x de f de t dt es tal que f' de x es igual justamente a f de x. Es decir, lo que me da el teorema fundamental son funciones primitivas, como bien podemos observar acá. O sea, esta función dada por una integral resulta ser una función primitiva de f minúscula. Y si lo conectamos con lo que estábamos viendo antes, pues tenemos un corolario, es decir, una consecuencia de este teorema fundamental, que es mejor conocida como la regla de Barrow. Que dice lo siguiente: si G es una función primitiva de G minúscula, bueno, déjenme ser preciso, ¿no? Déjenme ponerlo esto de una forma más. Si G de A, B en R es una función primitiva de G minúscula, una función que tiene el mismo dominio, el mismo contradominio, entonces resulta que la primitiva evaluada en A menos la primitiva evaluada en B es igual a la integral de A a B de la función gt de t. Esto es lo que dice el corolario. Para hacer la demostración de la regla de Barrow, vamos a considerar que pues la función g de x igual a la integral de a x de la función g de t con respecto a t es, por el teorema fundamental, esto es una primitiva de g minúscula, ¿verdad? Entonces esta función es primitiva de g de x, o de g, dejémoslo así nada más. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo calculo esta diferencia? Voy a evaluar esta primitiva en A y le voy a restar lo que vale la primitiva evaluada en B, al revés, así. Entonces, lo que voy a obtener aquí es justamente g evaluada en B va a ser la integral de AB gt dt menos la función g evaluada en A, que va a ser la integral de A de g dt con respecto a t. Lo que podemos ver de lo que hemos desarrollado en clase es que esta integral va a ser 0 porque el dominio de integración va de A. Por lo tanto, esta integral es 0, de modo que esta diferencia es igual únicamente a la integral de A a B de g de t de t. Y entonces obtengo el resultado que quería de la regla de Barrow. Si yo tengo una función primitiva de g, entonces
la primitiva evaluada en el límite superior de la integral menos la primitiva evaluada en el límite inferior de la integral va a ser justamente igual a la integral hasta acá, ¿no? Déjenme escribirlo en una sola fórmula, ¿no? Tengo g de b menos g de a es justamente la integral de a a b de g minúscula de t con respecto a t. Y esto es increíble porque es una herramienta, la regla de Barrow, para calcular integrales. Si quisiéramos ponerle como una frase ahí que le quisiéramos guardar para la posteridad, lo que está diciendo Barrow es: basta hallar primitivas para calcular integrales. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, vamos a utilizar la regla de Barrow para calcular integrales, ¿no? Por ejemplo, yo sé que voy a considerar la función h mayúscula de x igual a la tangente de x. Nosotros sabemos que la tangente es igual a este cociente, ¿no? Al seno de x dividido entre el coseno de x. De tal manera que si yo quiero... Si derivamos h, tendría, utilizando la regla de derivación del cociente, pues la derivada de esto sería el denominador al cuadrado, la derivada del seno por el coseno, me va a dar aquí coseno cuadrado de x, menos el seno por la derivada de el coseno, me va a quedar aquí seno cuadrado de x, y por identidades trigonométricas pitagóricas esta suma me da 1, y entonces obtengo aquí el coseno cuadrado de x, que es lo mismo que la secante cuadrada de x. Entonces fíjense, la función h igual a la tangente de x, si yo la derivo, me da como resultado la secante cuadrada. Esto quiere decir que h de x igual a tangente de x es una primitiva de la función h minúscula de x igual a secante cuadrada de x. Si yo derivo esta, me da como resultado esta de acá, ¿no? Es lo que es el cálculo que acabamos de hacer ahí. Por lo tanto, si alguien me dice, oye, ¿cuál es la integral, por ejemplo, de menos pi sobre 6 hasta pi sobre 6 de la función secante cuadrada de x con respecto a x? Entonces, este garabato que está aquí, que pues parecería como que asusta, en realidad la regla de Barrow me dice, pues es muy fácil, porque lo que yo tengo es que la secante cuadrada de x tiene como primitiva la tangente de x. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a la tangente de pi sobre 6 menos la tangente de menos pi sobre 6. Y este cálculo pues es más o menos fácil de desarrollar. Vamos a hacerlo acá. Tengo que hacer, lo voy a escribir otra vez, menos pi sobre 6, secante cuadrada de x con respecto a x. La regla de Barrow dice que esto es la tangente de pi sobre 6 menos la tangente de menos pi sobre 6. Y entonces la tangente de pi sobre 6, si pasamos esto a grados, son 30 grados. Si esto lo pasamos a grados, me quedaría eso. Y entonces, si recuerdan el triángulo equilátero del lado 2 y bajamos de aquí una perpendicular, entonces este cachito de acá me diría 1, y por el teorema de Pitágoras esta cosa de aquí tendría valor raíz de 3. De tal manera que, como es
equilátero, pues este vale 60 grados y entonces este de aquí vale 30. De tal modo que la tangente de 30 grados, vamos a escribirla aquí. Aquí está 30 grados, entonces la tangente sería 1 entre raíz de 3, cateto opuesto entre cateto adyacente, menos, y luego la tangente de menos 30 grados, que la tangente es una función impar, por lo tanto aquí me va a quedar 2 veces la tangente de 30 grados, que es 1 entre raíz de 3, y el resultado de la integral será 2 veces raíz de 3. Entonces, de esa manera, la regla de Barrow me permite calcular integrales, ¿no? Integrales, vamos a hacer una más, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Tomemos la función g de x igual a, no sé, 3x cuadrada menos 7x. Yo sé que la derivada de esta función es justamente 6x menos 7. Por lo tanto, lo que sabemos es que g mayúscula de x es primitiva. G mayúscula de x igual a 3x cuadrada menos 7x es primitiva de la función g minúscula de x igual a 6x menos 7. De modo que la integral de, por ejemplo, menos 3 a 7 de la función 6x menos 7 con respecto a x va a estar dada por la regla de Barrow utilizando la primitiva. ¿Quién es la primitiva? Pues es esta, ¿verdad? Entonces esto va a ser g mayúscula de 7 menos g mayúscula de menos 3. Y esto, pues, evaluarlo pues es fácil, ¿no? Me va a quedar aquí 3 por 7 al cuadrado menos 7 por 7. Y a esto hay que restarle este valor g de menos 3, que sería 3 por menos 3 al cuadrado menos 7 por menos 3. Y esos cálculos pues ya los pueden realizar ustedes para obtener el valor. No me voy a detener ahorita para hacer esa cuenta. Lo que quería comentarles es que la regla de Barrow es una excelente herramienta para calcular integrales. El lema de Barrow es: basta encontrar primitivas para calcular integrales. Nos vemos la siguiente vez.